Al nombre de Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Estamos aquí esta mañana una vez más en la voz de Dios que señala el camino. Y esta mañana estamos bendecidos y vamos a bendecir en el nombre de Jesús tu casa, tu salud mental, física, espiritual, emocional en Cristo Jesús. Sea bendecida tu economía, sea bendecida tu casa y tu familia, sea bendecido tu trabajo, tu empresa, sean bendecidas tus acciones en Dios, sea bendecido tu diario andar con Dios. Lo hacemos en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios, porque hemos sido llamados para bendecir. Estamos en la serie Atando el Hombre Fuerte y vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 5, que dice de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Vamos a mirar en esta mañana atando el hombre fuerte, esclavitud mental. Bueno, tenemos que reconocer que el ser humano, nosotros somos movidos, todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo se maneja por el cerebro, ¿verdad? Y la mente del hombre, en la mente del hombre, donde reposan los pensamientos o donde llegan los pensamientos, pero ellos se desarrollan exactamente en el cerebro, ¿verdad? Pero tienen que primero llegar a la mente, y la mente entonces permite que ella, que es la parte espiritual o la parte intangible del cerebro, la mente es la parte intangible del cerebro. Entonces primero llegan a mi mente a través de mis sentidos. Los pensamientos llegan a mi mente a través de los sentidos. Y mi mente es la que permite que esos pensamientos lleguen a mi cerebro, y mi cerebro entonces se encarga de hacerlo posible a través de los miembros del cuerpo. Entonces por eso la mente es la que continuamente es afectada o atacada o recibe la comunicación del bien o del mal. Es la mente. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar ¿qué? La mente. Debemos de cuidar mucho nuestra mente, porque la mente es el sitio, es el encuentro continuo ya del bien o del mal. Y a causa de que nuestra mente es ese sitio donde llega el bien o el mal a través de nuestros sentidos, es la parte que tiene que estar más protegida, más bien cuidada, ¿verdad? Ahora, la mente del hombre como tal, entonces debe ser custodiada por el espíritu del hombre, que el espíritu del hombre es el que da la vida a todo nuestro ser como tal. Y es el espíritu del hombre el que debe tener contacto con Dios, con su creador, claro está, ¿verdad? Entonces cuando el espíritu del hombre tiene ese contacto con su creador, entonces el espíritu del hombre está alerta, está despierto, está activo para poder hacer el trabajo espiritual que tiene que hacer. Pero cuando el espíritu del hombre está inactivo a causa de los pecados del alma, entonces claro, los pecados del alma inactivan el espíritu del hombre, no para proveer vida, sino para accionar como tiene que accionar, para trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Entonces el alma en sí, que se mueve a través de los sentidos, y el alma sepa y entienda que el alma tiene que ver exactamente con las emociones, el intelecto y la voluntad. Entonces el alma dominada por el pecado
pone a su servicio todos los miembros del cuerpo y pone sus sentidos a su servicio, el alma en pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma fue la que fue engañada y fue engañada en el huerto del Edén para que el hombre se desviara del propósito de Dios. Entonces Dios, cuando va a tratar con un hombre, o para tratar con un hombre, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través del evangelismo, necesitamos llegar al espíritu del hombre, a través de la palabra, porque el espíritu es el que sostiene la vida del hombre. Entonces, al darle vida a ese espíritu, al podernos comunicar con el espíritu del hombre, entonces, claro, él va a atender la voz de su creador, pero entre tanto que esté cautivo y el alma no permita que ese espíritu tenga comunicación con su creador a causa del pecado, entonces él va a estar en cautiverio. Por eso la palabra de Dios tiene que entrar rompiendo las barreras que el alma ha puesto para obstruir la vía del espíritu, el andar del hombre espiritual. Entonces, cuando hablamos de esclavitud mental, la esclavitud mental se da, vuelvo y digo, ¿a causa de qué? Del movimiento de los sentidos, o sea, del buen o del mal manejo de los sentidos. Entonces, si mis sentidos están siendo mal manejados, entonces va a haber mucha esclavitud mental, o sea, mi mente va a ser cautivada por lo que mis sentidos desean mal, o el mal deseo de mis sentidos. Allí es donde entonces se propaga o se maneja exactamente el movimiento pecaminoso de la carne descrito por el apóstol Pablo en Gálatas 5:19. Cuando todo esto llega a la vida del hombre y lo somete, o algunas cosas de este movimiento de la carne, y somete al hombre a esclavitud mental. Esclavitud mental, o sea, no tiene la mente la capacidad de resolver, de oponerse a eso que lo cautiva. Porque yo soy dueño y señor de lo que yo manejo, pero lo que me maneja a mí, entonces ya vengo a ser esclavo de ello. Si a la vida suya, si en usted hay pensamientos continuos que lo manejan y lo someten a ciertos hábitos, a ciertas costumbres, y usted no es capaz de dominar esto, quiere decir que usted es esclavo de eso que lo maneja. Digamos que usted no puede dejar de fumar, y usted tiene que estar fumando siempre, ¿verdad? Usted es cautivo del cigarrillo. Digamos que usted es cautivo de la masturbación, entonces usted no es capaz de dejar la masturbación por mucho que se proponga, porque es esclavo de la masturbación. Digamos que usted es esclavo de la pornografía, entonces no es capaz de dejar la pornografía porque ya es esclavo de la pornografía, ¿verdad? Digamos que es esclavo de la prostitución, entonces si es esclavo de la prostitución, entonces ya no es capaz de manejar eso porque usted ya es esclavo de la prostitución. Estamos hablando entonces acerca de la esclavitud mental. ¿Qué es lo que esclaviza mi mente y me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer? ¿Verdad? Porque muchas cosas de lo que usted y yo no queremos hacer, resultamos haciéndolas, y es porque hay una esclavitud mental. Porque hay un pensamiento que me conduce a ello. Hay pensamientos que me quieren desviar del propósito de Dios. Entonces, por eso estoy diciendo que tenemos que cuidar mucho nuestra mente. Hablando acerca de los sentidos, de nuestros sentidos, que son los que se comunican con el mundo exterior y son los que hacen posible que yo me libere, o que mire cosas buenas o que mire cosas malas, y me deje llevar de lo bueno o de lo malo, es a través de mis sentidos. Quiere decir entonces que yo tengo que cuidar las 5 puertas que en mis sentidos hay, ¿cierto? Porque si yo soy dañado o soy beneficiado a causa de mis sentidos,
Entonces, si mis sentidos funcionan bien, correctamente, yo nunca voy a estar esclavizado. Pero si mis sentidos son mal manejados, quiere decir entonces que yo estoy siendo cautivado por el mal manejo de mis sentidos. Y todo eso comienza ¿dónde? En mi mente. Porque la mente es el sitio de encuentro, o es el sitio donde usted y yo somos libres o somos esclavos, ¿verdad? Ahora, hay muchas personas que son esclavos y no se dan cuenta que son esclavos. Se creen libres, pero cuando uno va a mirar, exactamente son esclavos de pensamientos y de costumbres y de vicios. ¿A causa de qué? De que su mente está siendo dominada. Aquí entonces el apóstol Pablo nos está dando una salida, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol, dice, derribando argumentos, oído, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Mire muy bien lo que dice el texto, derribando argumentos. Y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, está hablando acerca de la parte intelectual, la mente, ¿sí ve? Porque primero es la mente. Entonces, claro, si la mente es afectada, mi parte emocional también es afectada. ¿Ah? Entonces la parte emocional llega a ser afectada porque la mente es afectada. Pero si mi mente está bien, entonces también mi parte emocional va a estar bien. ¿Ah? Santo y perfecto es el Señor de la gloria. Entonces, derribando todo argumento. ¿Cómo hago para derribar argumentos si no conozco las estrategias que necesito conocer para derribar los argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios? O sea, contra lo que yo tengo que conocer de Dios. Lo que estaba hablando ahora cuando comencé, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se quiere conectar con el espíritu del hombre. Pero los argumentos del mundo, los argumentos de la incredulidad, los argumentos del enemigo, obstruyen entonces, o quieren obstruir nuestra comunicación con Dios, nuestro conocer a Dios. Entonces, por eso tiene que levantarse el hombre espiritual para derribar argumentos. ¿Y cómo se levanta el hombre espiritual? Pues el hombre espiritual se levanta cuando despierta o permite en él un desarrollo de fe. Porque cuando hay un desarrollo de fe, nos podemos acercar a Dios, y al acercarnos a Dios, entonces hay poder de Dios para derribar argumentos del enemigo. Ahora, esos argumentos, entonces dice, derribando argumentos. ¿Cómo vamos a hacer para derribar argumentos del enemigo que vienen en nuestra contra? Que vienen a perturbar nuestra vida, que vienen a perturbar nuestra paz. ¿Cómo hacemos para derribar esos argumentos? Dice allí, llevando oído. ¿Cómo derribar argumentos? Lo hacemos llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia a Dios. Entonces, cuando yo ya no soy cautivo de los pensamientos, sino que yo cautivo los pensamientos, quien cautiva es el que manda, quien cautiva es el que domina. Si yo cautivo los pensamientos, si no los pensamientos me cautivan a mí, ¿qué es que yo cautive? ¿Cómo puedo yo cautivar los pensamientos? Cuando yo cautivo los pensamientos es porque yo domino mis pensamientos, no mis pensamientos me dominan. En su gran mayoría, debemos de vencer al 100% nuestros pensamientos y no dejarnos conducir de nuestros pensamientos malos o nuestros pensamientos que van en contra del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo domino yo el pensamiento y cómo cautivo el pensamiento? Es sencillo. Sencillo porque pues, en la forma que lo voy a presentar, pero se necesita, lógico, el poder de Dios y el dominio propio en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hago? Viene a mí un pensamiento, llega a mi mente un pensamiento. Y cuando llega a mi mente y toca la puerta de mis pensamientos, yo tengo que mirar si permito que ese pensamiento se quede en mí y haga en mí lo que él quiere, o de una vez lo rechazo. Yo tengo que darme cuenta de eso. Entonces, cuando llega un pensamiento, es por algo, vuelvo y digo, porque están utilizando mis sentidos. Entonces, llega un pensamiento a mí por lo que vi,
por lo que oí, aún por lo que huelo, aún por lo que saboreo, por mi gusto, aún por lo que palpo. Estoy hablando de los sentidos. Entonces llega a mí un pensamiento. Un olor puede llevarlo a usted a recordarse de algo, ¿cierto? Ay, ese olor me hizo acordar de esto o aquello. Puede ser un alimento. Me acuerdo, este alimento huele tan rico como cuando estuvimos en tal parte, cuando estuvimos con fulano o con fulana, cuando estuvimos haciendo esto o aquello. O un olor a un perfume. Ese olor me recuerda a tal persona y me recuerda a tal escena. O cuando vemos algo, cuando oímos la música y ese disco, esa melodía, me acuerdo de esto o de aquello. Entonces cuando llegan estas cosas a nosotros, entonces yo debo de coger mis pensamientos y no ser cautivo de mis pensamientos, sino cautivar mis pensamientos. ¿Cómo hago para cautivar mis pensamientos? No permitiendo que mis pensamientos hagan en mí lo que ellos quieran. Un ejemplo, digamos que llega a mí un pensamiento de que tome esta Biblia y la arroje al suelo y me pare en ella. Pero cuando yo no lo hago, sino que invoco el nombre del Señor y no lo hago, quiere decir que yo vencí ese pensamiento. A mí me llega, digamos que me llega un pensamiento de agredir a una persona ya con palabras o físicamente, por X o Y razón. Llegó ese pensamiento a mí de agredir, pero no lo hago. Yo ahí vencí ese pensamiento. O sea, no me está venciendo el pensamiento. Llega a mi mente un pensamiento y comienza a decirme casos que yo he visto. Usted se va a morir, usted se va a morir. Y yo comienzo, ay, voy a morir, yo me voy a morir. Yo tengo un pensamiento de que voy a morir, Entonces en el momento el pensamiento lo está dominando, lo está poniendo triste, lo está poniendo melancólico, lo está llevando a la depresión, a la estrés, y efectivamente hasta se enferma y se muere antes de tiempo. Porque es que, claro, porque llegó y lo venció. Usted se deprimió, comenzó a pensar en eso y se deprimió porque se va a morir. Pero si llega el pensamiento de muerte, usted se va a morir. Eso sí, yo me voy a morir algún día, claro. No, es que usted se va a morir en estos días. No importa, pues si se me muere en estos días es porque será que llegó mi hora y ya, y listo, ya. Y Jesucristo es la resurrección y la vida. Y yo llego y contrarresto exactamente esos pensamientos con la palabra de Dios. Yo voy a estar tranquilo. Porque al fin y al cabo, pues la muerte no me perjudica. La muerte me beneficia. A mí como cristiano me beneficia la muerte. Porque el día que yo me muera, pues efectivamente, pues corono mi caminar. Termino mi caminar y ya. Se acabó. Y ahí termino y ya. Entonces no tengo por qué asustarme con la muerte. O sea, me asombra de que un cristiano tenga tanto pavor a la muerte si es su encuentro con Dios, si es el culminar de su meta. O sea, es la bendición. Pero lo que pasa es que estamos muy enseñados a amar esta superficie y nos apegamos a esta superficie y sin embargo gritamos, es que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cuando nos llaman de nuestra ciudadanía, ya no queremos ir a nuestra ciudadanía. Porque nos amañamos aquí. Entonces, claro, hay que aprender a llevar esos pensamientos cautivos en la obediencia a Dios, ya sea de cualquier índole, ¿cierto? Si es de alguna necesidad económica o una enfermedad, o sea, aprender a llevar todo pensamiento cautivo en la obediencia a Dios. Y como dice la Biblia, la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, la depresión, la tristeza, la angustia, la desesperación, son cosas que no debieran manejar nuestra vida como cristianos. Porque entonces nuestra confianza en Dios, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Entonces cuando llega la angustia, la tristeza, la desesperación, la agonía, la soledad, cuando llega todo esto y nos maneja, es porque estamos realmente perdiendo confianza en Dios. No quiero decir que en ningún momento usted se va a sentir triste o se va a sentir solo o va a sentir algún problema. Lo va a sentir, claro, somos humanos, pero usted tiene el manejo de esa situación. Llega la tristeza, llega el problema, llega la dificultad, lógico que va a llegar. Llega el dolor, claro, va a llegar. Llega la tristeza, van a llegar una cantidad de situaciones a la vida suya, pero usted tiene el manejo. ¿Por qué?
porque usted está unido al Espíritu del Dios Todopoderoso, que es el que da la vida, y está unido no por su mente ni por su carne, sino que está unido por su Espíritu. Y si está unido por su Espíritu, al Espíritu del Dios viviente, pues entonces la mente también va a estar bien. Por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que no haya exactamente esclavitud mental. Así que vamos en el nombre de Jesús a vencer nuestros pensamientos, para que no sean nuestros pensamientos quienes nos dominen, sino que nosotros vivamos una vida de acuerdo al propósito de Dios. Esta es la voz de Dios que señala el camino, y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Buen día para todos.